Bienvenidos y bienvenidas a la cinta métrica Más allá del cine, un podcast en el que hablamos de cine, entre otras cosas. Somos Miguel Asín, Daniel Jiménez y Samuel Santana. Comenzamos. Pues bienvenidos al capítulo 65 de la cinta métrica Más allá del cine. Hoy vamos a hacer la propuesta de ver dos versiones basadas en la obra literaria de Mary Shelley. Por un lado, el Dr. Frankenstein del año 1931 y la obra más reciente, una de las adaptaciones más recientes, que es la de Frankenstein de Mary Shelley, dirigida por Kenneth Branagh en el año 1994. Bonita escena, ¿verdad? Un hombre loco y 3 espectadores cuerdos. Este es el momento. ¿Todo listo? Sí. Prepara la conexión. Se está moviendo. Está vivo. 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 Henry. Bueno, pues cuando decidí poner esta propuesta de estas dos versiones de Frankenstein, algo que a priori podría parecer por introducir el género del terror, que creo que hasta ahora no había aparecido implícitamente en ninguno de los 65 programas, contando este, ¿no? De los 64 episodios anteriores. Aunque pueda parecer una propuesta fácil por ese género, nada más lejos de la realidad. Creo que lo avancé un poco al final del capítulo anterior. No era esa mi idea. ¿Vale? Personalmente, a título individual, creo que el Dr. Frankenstein de 1931 yo la pondría entre mi top 10 del género de terror por ser un clásico indiscutible, pero no era esa mi intención. Creo que esta historia de Mary Shelley, en estas dos versiones y una tercera, que para mí son las mejores, que es la de la Hammer de 1957, La maldición de Frankenstein, interpretada por Peter Cushing y Christopher Lee, estaría entre mi top 3 de esta historia. Pero lo que quería tratar con este tema es que no lo diría la dualidad del hombre, sino el conflicto del hombre, ¿no? Creo que esta es una historia que tiene bastante profundidad, que toca el tema de la obsesión, de la razón, de la virtud, y que tiene como epicentro de la historia eso, lo que decía antes, ¿no? El conflicto del hombre con su mortalidad. Algo que ha atormentado, digamos así, ¿no? O que ha ocupado la mente del hombre desde que es consciente de eso, de su mortalidad, y que en esta historia atemporal se trata con bastante profundidad. Yo creo que sí, es una historia de terror, es una historia de ciencia y que nos lleva a hacernos una serie de preguntas que nos llevan a una reflexión moral. Y creo que por eso, además de ser una crítica social, es una película, o en este caso película, ¿no? Basada en una novela, es una película atemporal y que vale para cualquier momento, ¿vale? Entonces yo creo que el debate fundamental aquí, o por lo menos por donde yo quería encauzarlo al introducir estas propuestas, era por eso, por la reflexión moral que nos lleva esta historia. Ya luego, cuando les deje a ustedes su introducción, si lo vemos así, planteo estas preguntas que yo creo que son el eje fundamental de esta historia. Sí, efectivamente, me parece que todos esos temas salen en la película y se tocan y son fundamentales para entender que en el fondo es como una respuesta también que ha tenido el ser humano, el tema de la mortalidad y tal, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, yo la verdad que últimamente parece que me centro más a lo mejor en la parte visual de las películas, que bueno, y en este caso, que lógicamente estamos tratando pues dos versiones de un mismo texto, y por otro lado, digo de paso que la verdad que hubiese estado interesante que el programa que dedicamos a Alfred Hitchcock y a los pájaros, donde leíamos la novela y después la película, la verdad que aquí creo que hubiese pegado más, porque claro, a la hora ahora de analizar dos películas que están basadas en un mismo texto, hubiese sido bueno haber conocido el texto, que yo personalmente
No sé si en el caso de ustedes, pero yo personalmente no lo conozco, ¿no? Entonces, en principio, estamos ante dos propuestas que, aunque el meollo central es el mismo, ese meollo central, sí es verdad que es el mismo en ambas películas, pero quizás yo me he centrado más, a lo mejor, que también pues, lo hablaremos también y saldrá en el debate también un poco, cómo abordar técnicamente y cómo abordar una historia en 1931 con un resultado y en 1994 con otro, que al final es resultado o consecuencia del momento en el que tú haces esa adaptación, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que hay debate para todo, como siempre, ¿no? Bueno, recogiendo un poco el testigo de lo último que tú decías, Miguel, yo creo que hay debate para las dos cosas, tanto para el visual como para la parte que Dani plantea de la mortalidad del hombre, el más allá de la vida, el prolongar la vida y demás. Mm, Creo que podemos tratar los dos temas porque creo que se da. También es cierto que mientras veía las películas, vi lo mismo que tú comentabas, Miguel, lo de eh, el tema de la lectura del libro y las dos películas. Me planteé exactamente lo mismo. Digo, joder, esto hubiese sido también una buena opción de dos películas diferentes y la adaptación del mismo libro para dos películas totalmente diferentes. Una en un año, en el 31, otra en 1931 y otra en 1994. Con técnicas diferentes, con formas de hacer diferentes y demás. Yo siento también que me fijé muchísimo en muchas partes de técnica, eh, pero no quita que en algunas cosas también me centrara en la parte humana o la parte del monstruo, ¿no? Viendo también la diferencia del comportamiento del monstruo en una película y en otras, que a mí me pareció incluso más interesante cómo plantearon los dos directores el monstruo, cómo la plantearon en 1931 y cómo la plantean en 1994. Me parece incluso hasta más interesante que la historia de Víctor Frankenstein o Henry Frankenstein que decían en la primera película, y sus planteamientos de cómo alargar la vida o cómo llevar la vida más allá. Me parecía más interesante a mí, o me fijé muchas veces en cómo los comportamientos del monstruo y cómo se hacía más humano o menos humano el monstruo del Doctor Frankenstein. Bueno, yo sí he leído la novela, estaría bien traerla aquí, lo que pasa es que esta sí es más ladrillito, ¿eh? No es excesivamente grande, pero no es un relato como los que hemos tocado aquí. Bueno, por decirlo, no sé si lo vieron por ahí, la que refleja más fielmente la obra original es la de 1994. ¿Vale? Tiene elementos que no son, pero esa sí es más fiel al texto original. Bueno, pues por empezar por lo técnico, si quieres vamos cronológicamente, yo siendo consciente de que la que refleja el texto original es la de 1994, quise poner la del 31 por tocar ese cine clásico y ya puesto pues de un género que no habíamos traído aquí. Y la película de 1931, si no recuerdo mal, está adaptando una obra de teatro anterior y que, por hilarlo con lo que decía Sam sobre la evolución del monstruo, entendiendo por el monstruo la criatura, porque entre las preguntas que yo planteo, ¿quién es el monstruo de los dos? Está quién es esa. El protagonista real es el doctor, Víctor Frankenstein, que es el que nos lleva al conflicto moral. Ya eso, si quieres, lo vamos a tocar después. Pero por ir a lo técnico, que por supuestísimo tiene cabida, aquí no solamente es la historia, sino el conjunto visual en general. La película de 1931 a mí personalmente me encanta porque introdujo un género que no existía cinematográficamente hablando, que era el del terror, con esas producciones de la Universal, que previamente también había hecho la RKO con anterioridad o sobre la fecha. Creo que esta película es anterior a King Kong es del 33, pero fue como el inicio de un cine, por lo menos en Estados Unidos, porque ya existía. Esta película es predecesora del gabinete del doctor Caligari, del doctor Mabut, todas estas, ¿no? Que ya venían del expresionismo alemán. Sí, pero Nosferatu, perdona Dani, que Nosferatu es anterior. Sí, pero Nosferatu no es una criatura como sí lo es el gabinete del doctor Caligari. Es decir, sí, es anterior, pero que viene de un género que ya existía, ¿no? Y también en una etapa nueva, porque aquello era cine mudo. Pero elementos que no solo son el terror,
sino el inicio de esta película del 31 con el asalto a la tumba, ¿no? Digamos, en el cementerio, esos elementos góticos, el crepúsculo al fondo, aunque se note el decorado, ¿no? Pero el crepúsculo al fondo, las cruces inclinadas, las lápidas, una serie de elementos que a posteriori formarán parte de un género en sí mismo. Yo creo que esta película, al igual que hablamos del Maquinista de la General en su día, o de La Quimera del Oro, yo creo que ha sido importante traerla como precursora de un género en sí mismo. ¿Vale? Como podemos compararla con la otra versión, que como dije ya es más fiel al texto original, pero que también tiene su chicha el traer esos primeros pasos que dio el género hasta lo que hoy conocemos como ese cine de terror. Bueno, en mi caso la verdad que el cine, ese género no me gusta espectacularmente, no soy bastante fan de, si tengo que ver una película de miedo o de terror, pues la veo. De hecho, bueno, solo de adulto, porque de pequeño es verdad que yo creo que esta película, la del 31, la vi justamente en mis terrores favoritos, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Yo la vi de niño. La que no había visto era la de Kenneth Branagh, conocía la película, de hecho yo pensaba que la había visto, pero cuando estuve mirando así un poco por encima, vi que no, con lo cual, por primera vez en estos 4 años, he visto la película más reciente primero, es decir, porque como no la había visto, digo, voy a verla primero y tal. Y claro, ver después la del 31, después de haber visto la de Kenneth Branagh, me hizo todavía valorarla más del recuerdo que yo ya tenía. Pero claro, el recuerdo que tenía también era muy falseado porque habían pasado muchos años, ¿no? Y sin lugar a dudas confirma la película del 31 como no sé si decir obra maestra, pero sí es verdad que la película basada en la película y también creo que, como dices tú, en una obra de teatro que se estuvo exponiendo unos años antes, está más basada en la tal, pero a diferencia de la de Kenneth Branagh, claro, veo que se centra en una película de terror y va a lo que va. De hecho, me fascina cuando después de haber visto la de Kenneth Branagh empezó a ver esta y la película empieza en el cementerio, es decir, esto va a saco, es decir, esto lo que quiere hacer es una película de terror donde un ser que es estudiante de medicina se le cruzan los cables o tiene, bueno, tiene interés en investigar y tal, y crear vida a través de vida, y va a buscar los cuerpos y tal, y se mete de tal. Es decir, por ejemplo, el preámbulo ese que tiene la película de Kenneth Branagh, que lógicamente parte porque la novela lo cuenta así, del Polo Norte y tal, todo eso me sobró en absoluto una vez que empecé a ver la del 31. Y digo, muchas veces, a ver, las versiones más fieles no tienen por qué ser las mejores. Aquí hicieron una obra claramente con un objetivo claro y yo creo que les salió cojonudo. Vamos a hacer una película de terror y se centra en lo que más llamaba la atención, que era pues eso, intentar hacer vida con restos de cuerpos humanos, ¿no? Y yo creo que les salió cojonudo. No quiero descatalogar o descalificar la versión de Kenneth Branagh, que yo creo que el interés, si no recuerdo mal, de Kenneth Branagh era precisamente hacer eso, una versión bastante fiel a la novela, que de hecho la película se llama Frankenstein de Mary Shelley, precisamente por eso, porque él intentó hacer una película pues bastante fiel a lo que era la novela. Pero lógicamente no tiene eso por qué ser lo mejor como estaba diciendo. Bueno, vamos a empezar con la pelea. Eh, Vamos allá. Sí, no, a ver. Yo la película esta, yo vi primero la del 31 nuevamente y luego la 2. Yo había visto ya las dos, la del Doctor Frankenstein, la vi también de niño, Miguel, me imagino que la veríamos en la misma época cuando la ponían en la tele. Sí es cierto que, claro, te queda esa impresión y tal. Es cierto que cuando empecé a verla de nuevo, había cosas que luego tuve que buscar información porque se me cruzaron varias películas como esta y la que hizo después el mismo director, 2 años después, creo que fue la de la novia de Frankenstein. Entonces, coño, me falta esta escena, me falta... No, claro, es que he visto las dos o tres que hay de Boris Karloff, entonces, claro... se me mezclaron escenas, me faltaban y tal, porque confundí películas, pero bueno, me centro en esta. Y luego vi a posteriori la de Kenneth Branagh, que la había visto, pero recordaba vagamente y tal, y ahora ya entendí, después de volver a verla, entendí por qué la había olvidado casi por completo la película. O sea, al igual que me pasa con muchas películas de Kenneth Branagh, menos con Belfast, que es la última que yo recuerdo, bueno, no, ahora hay otra vez otra de Poirot, pero con Belfast, que sí me gustó, las películas de Kenneth Branagh me sobra metraje siempre.
Creo que es un tío que le gusta regodearse, mira todo lo que sé, mira sé hacer esto, y ahora mira y sé utilizar un traveling, y sé poner una grúa, y se hace utilizar todos los objetivos del mundo. Yo creo que el tío mete un exceso de, de- de tecnicismo y de diálogo en donde no hace falta, y para mí personalmente me pasa muchas veces con Kenneth Bryan, que mira que le doy oportunidades a ese hombre, pero en todas, yo creo que se pasa, se le va, se cree Shakespeare o el Shakespeare de, no sé, yo no hago películas, entonces él sí, pero no sé, por ponerme crítico, me parece que se cree Shakespeare y narrando, pero narrando visualmente, y se le va muchas veces de las manos, y creo que en este caso se le volvió a ir de las manos la historia. Por supuesto, Robert De Niro de 10, e incluso la piba esta, no me acuerdo ahora, Helena la- Bonham Carter. exacto, también, maravillosa. Los dos protagonistas, maravillosos, ¿vale? Volviendo a la de 1931, yo creo que esta película es una película que el mito de la película, que la caracterización del monstruo supera a la película. Me explico, yo creo que la película ha envejecido mal, por muchas razones, técnicas o no técnicas. Pero sí es cierto que si tú dices Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, el doctor Frankenstein, se te viene a la cabeza Boris Karloff, ¿vale? Y esa Perdón, caracterización, ¿eh? ¿cuál es la que ha envejecido mal? No, o sea, la otra para mí me parece mal, la de Kenneth La de Kenneth Branagh, Branagh, pero la que ha envejecido mal, te refieres a la del 31. a la del 31. O sea, creo que para mí personalmente que la película es más el mito de la película, ¿vale? Por todo lo que conlleva, por toda la explicación que han dado ustedes antes, y por lo que decía Dani, que es la primera de una época, la primera que encabeza unas películas de terror en Hollywood, todo ese tipo de cosas, perfecto, lo compro, ¿sabes? Eso no pongo ninguna pera. Pero creo que la calidad de la película es superada por el mito de ella. ¿Vale? Más allá de que sí es cierto que toda esa iconografía de los crucifijos, toda esa iconografía de los cementerios, del ataúd, de toda esa historia, eh, son perfectas, y no voy a decir que no, pero insisto, al igual que por ejemplo la que tú mencionaste antes, El maquinista de la general, creo que esa película no ha envejecido mal, sigue siendo una película actual cuando la veas. Esta creo que sí lo ha hecho. Te digo, el mito de esta película no lo va a superar ninguna de las que venga detrás. Ninguna, porque incluso mira que la caracterización de Robert De Niro en la de Frankenstein de Mary Shelley es maravillosa, esa caracterización. Me parece espectacular. Incluso me parece que la evolución del monstruo en esa película es natural, y es hasta cojonuda. Incluso, no sé si has visto la serie esta Penny Dreyfus, no sé si la has visto, Dani. Yo creo que se basa incluso en mucha parte en este monstruo, en la de Kenneth Branagh. La de Niro. Sí, en la de Niro. Pero la otra es Frankenstein, ¿sabes? Que cuando dice Frankenstein es esa película, ¿sabes? No, ya está. Que no te cuente ninguna historia más. Y de hecho, te digo, y luego si nos vamos a las partes técnicas y toda la historia, se nota que esa película está saliendo del cine mudo. O sea, estamos hablando que en el cine mudo, perdón, el cine sonoro empieza en el 27, 28, si no recuerdo mal ahora mismo, ¿no? Con el cantor de jazz. Y esta película todavía se nota que las actuaciones son de cine mudo. Yo no sé si es por la copia doblada que vi o lo que sea, pero los diálogos son de risa. O sea, los diálogos son de risa. Y luego se ve, o sea, son mejores las expresiones faciales de todos los personajes, incluso de los que están alrededor, de las mujeres cuando miran aquella marabunta de gente que van a buscar al monstruo. Esas expresiones de cine mudo son maravillosas. Y te digo, para mí es mejor toda esa expresión, toda esa cosa. Cuando no hablan en la película, para mí está mejor hecho que con los diálogos. Por eso digo, creo que es que todavía es una de esas películas de transición entre el sonoro, entre el mudo y el sonoro, que la parte sonora lo pierde todavía. Más allá, y vuelvo y repito, no voy a decir que no vale la pena esta película, no, al contrario, sí, pero creo que el mito de la película, o toda esa historia que tenemos nosotros en la cabeza de la película, supera su calidad. Bueno, yo como dije al principio, es decir, tanto una película como otra es fruto del momento en el que se hace.
tanto la del 31, lógicamente, efectivamente, yo creo que coincido contigo en que está justo hecha después de terminar ya el cine mudo, son de las primeras propuestas o primeras películas de cine sonoro. A mí, sinceramente, no me pareció que el tiempo la haya tratado mal o que no haya podido superar el paso del tiempo. A mí lo que me rayó fue el doblaje. Yo creo que esa película me hubiese gustado, claro, después ya cuando terminas de verla, dices, me hubiese gustado ver la versión original, porque el doblaje me parece pésimo. El doblaje es pésimo. El doblaje en castellano, yo por lo menos la versión que yo vi, era pésima. No sé si ese es la versión doblada original de su momento o es posterior. Yo creo que me sonaba que es posterior, o ese doblaje no me pega a mí para una película de la época. En ese sentido sí que me rayó la película, pero claro, la propuesta visual, claro, yo sé que es una película del año 31, es decir, yo lo que no puedo hacer es ver una película del año 31 o cuando la comparamos con la de Kenneth Branagh, es que digo, las dos son hijos de su momento, ¿no? Entonces, bueno, yo no, especialmente no vi eso que tú viste. De hecho, me encanta ese blanco y negro, me encanta lo que estaba diciendo Dani al principio, es el cine, ese expresionista alemán, que esa influencia, ¿no? Y me encanta. Yo no noté porque eso lo notas, si tú lo viste, si tú ves la película y dices, joder, bueno, lo percibes. Yo personalmente, yo me centré como negativo en el doblaje. El doblaje me pareció pésimo, pero lo otro, la película del 31, lógicamente, hay propuestas de ese año, como es La General, de Martin Buster Keaton, que la vimos aquí y que para mí sigue siendo una de las 3, 5 películas o 10 películas de la historia del cine, porque esa sí es verdad que no ha pasado, pero yo no lo vi tan claramente como tú lo muestras, pero bueno, me parece estupendo. Para intentar enlazarlo todo, fíjate que en la comparación que estamos haciendo, comparando, porque es lo que ha salido, ¿no? El maquinista de La General con esta película, hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Buster Keaton era un genio y James Whale no dejaba de ser un artesano más. Esto es como si queremos comparar una película de Hitchcock con una Cagalló, salvando la distancia y con todos mis respetos a James Whale. O sea, estamos comparando cosas distintas. Y luego, en una, lo que le estamos... O sea, evidentemente no, es una película muda de Splastic, donde el humor creado por un genio del humor está magníficamente representado, más allá de la historia que nos quiere contar. Y en esta, lo que me ha parecido entender a Samu, de la versión del 31, que ha envejecido mal por el tratamiento del guión, ¿no? Que es de chiste, es lo que entendí yo. Sí, vamos a ver. Yo entiendo lo que ustedes dicen de que y lo comparto perfectamente y soy muy defensor de eso, de que cada película es de su tiempo. Y de hecho, si tengo que decidir cuál es mejor de las dos que hemos visto, de la de Frankenstein de Mary Shelley o la de Frankenstein, la de los dos Frankenstein, es mejor la del 31, pero de calle. ¿Vale? Entre las dos me quedo con la del 31, por lo que es el mito, por lo que es la iconografía y por toda la historia. Pero considero que sí, por guión hay cosas, sobre todo, si la película hubiese sido muda, la película hubiese sido genial, porque la película patina en muchos aspectos, ¿sabes? De buena primera saltan de una cosa a otra sin tener sentido, ¿sabes? Sin saber, nadie, en ningún momento había visto nadie al monstruo, todo el mundo ya sabía quién era el monstruo, todo el mundo fue a por el monstruo porque el monstruo era malo, porque no, ¿sabes? Esas cosas es a lo que hablo del guión, sí, pero porque el doblaje o porque, no lo sé, digo, yo también me arrepentí de haberla visto doblada esta película. Eh, no sé si es por ese motivo, por lo que cojea todo el rato. Te vuelvo y repito, si la película hubiese sido muda, la película hubiese ganado. A la conclusión que yo llego. Vale, bueno, lo que iba a decir. Y ahora lo llevo a esa comparación que dijiste tú de la crítica del guión. Bueno, mi opinión sobre estas dos películas es imparcial totalmente, porque me encantan las dos, una por una cosa, otra por otra. La de 1931, como dije al principio, la he introducido aquí, siendo no fiel al material original, más allá de lo esencial, revivir una criatura muerta, ¿no? Digamos, porque, como dije, genera las bases de un género en sí mismo, y que dio pie a muchísimas producciones: Drácula de Bela Lugosi, La momia con el propio Boris Karloff, El hombre lobo con... no recuerdo cómo se llamaba el que hizo del jorobado de Notre Dame en las versiones mudas, pues el hijo hizo del hombre lobo, no recuerdo ahora. Pero vamos,
al igual que en la semana pasada, hace 2 semanas, veíamos un género en sí mismo, todas estas producciones orientales, con esos elementos característicos de esas producciones, estas películas tienen esos propios elementos dentro de su contexto histórico y de su género. Producciones cortas de 70 minutos que probablemente estén recortadas en un tiempo en el que no se medía tanto o no se tenía tanto en cuenta esa continuidad o linealidad de los diálogos o de la narración en sí misma. Por eso digo que hay que verlo en su contexto, como bien dijo Miguel, y dentro de ese contexto me parece una absoluta obra maestra desde mi punto de vista. Es un género que me encanta en sí mismo y estas producciones en concreto. Había tardado en traerla porque intentamos buscar un poco algo que estemos un poco los tres más de acuerdo o no, eso es lo de menos, no, pero a mí es un género que me encanta. Entonces, respetando todas las opiniones, yo los escucho, pero es como si yo criticara Saltando por los bambús hace 2 semanas. Quiero decir, es un género en sí mismo. Y esta película, sobre todo esta adaptación en concreto del 31, va a lo que va, recorta muchísimo de la historia original, de hecho no se centra en lo verdaderamente importante y aquí va a los elementos de terror, incluso introduciendo elementos nuevos. El personaje de Igor, que aquí no se llama ni Igor, el molino, la criatura aquí no habla cuando habla, o sea, va al terror, va al grano, como bien dijo Miguel. Te puede dar menos miedo, ¿no? Ya han pasado casi 100 años y hemos visto mucho como para que esto no te miedo. Pero no deja de tener ese encanto de cine gótico, como podía tener la película de Nosferatu cuando vimos en el festival. Miedo no nos dio, pero somos capaces de apreciar el arte que hay ahí. Pues creo, o por lo menos así lo veo yo, que esta película tiene mucho que rascar. Estoy de acuerdo con lo que dice Samu de que, obviamente sí, a diferencia de la película de Branagh, aquí el personaje es el monstruo, al que más luego se llamó Frankenstein, y lo vemos en la segunda versión, que se llama La novia de Frankenstein, pero es la novia de la criatura. Por eso luego posteriormente tendemos a creer que Frankenstein es el monstruo, cuando no, Frankenstein es el doctor, ¿no? Se generó una serie de elementos que luego han hecho historia, ¿no? Digamos, que han ido modificando el mito. Claro, en esta película, como digo, centrada en el terror, entendiéndose por el momento, ¿no? Va a lo que va, a elementos que te pueden dar más o menos terror. La propia criatura en sí mismo generó un icono. Pero a lo que iba a decir antes, fíjate, Samu, que critica las 2 películas, con respeto, por supuesto, a tu opinión, ¿no? Las 2 películas, a los 2 por lo contrario. Esta porque los diálogos son malos, y se me pareció entenderte antes, y la de Kenneth Branagh porque los diálogos son excesivos. Y yo pienso, yo que me he leído la novela, y realmente la que quise traer aquí es la otra, precisamente por el fondo de lo que dice, más allá que Kenneth Branagh lo adorne y tenga ese toque teatral que él tiene, porque lo bueno de las otras es la profundidad, no tanto del diálogo en sí, sino del diálogo acompañado de la historia que nos está contando. Entonces, por eso digo, no te entendí cuando en una criticas una cosa y en la otra criticas la contraria. Es decir, precisamente las 2 versiones son complementarias por eso, porque en una el personaje es el monstruo, y en la otra, el personaje verdaderamente importante es el doctor, por todo el conflicto moral que trae lo que lleva, que en la versión del 31 no vemos porque va al grano directamente, vamos. No, yo no critico a la otra, vamos a ver, no critico la otra por los diálogos, sino por lo excesivo de Kenneth Branagh. O sea, vamos a ver, lo mismo el conflicto, vuelvo y repito, yo no soy director de cine, lo puede resolver de otra forma, que no sea tan excesivo ni tan adornado. O sea, la parte de Robert De Niro, la parte del monstruo, yo creo que es de sobresaliente cómo lo dirige, cómo está guionizado y todo. O sea, pero yo creo que él me parece que se da autobombo a su personaje. No sé si me explico. O sea, yo creo que lo puede haber sido Branagh suele pegar de eso. Claro, es que eso es a lo que voy, ¿sabes? Que el problema no es el guión, es Kenneth Branagh. O sea, a lo mejor si él dirige la película y no sale él, ese guión recorta la mitad de las cosas que hace porque no tiene sentido. O sea, hay cosas que no la vi, que la vi carente de sentido. No critico el guión, ¿sabes? Que critico la forma que él tiene de contar las cosas y cómo abusa de ello, porque digo, la parte, y vuelvo y repito lo que acabo de decir ahora mismo, la parte del monstruo es maravillosa. Además, esa evolución que, por ejemplo, no se ve en la del 31, es, como tú dices, complementaria, porque te puedes juntar una y otra y ves todo lo que ha sido el monstruo, y además de cómo acaba el monstruo y todo, o sea, toda esa historia, que en eso sí que lo había leído, esa parte sí que la había leído del libro, sé que acaba igual en el libro que en la película de Mary Shelley. Pero en la otra lo que critico son los diálogos, más que el guión son los diálogos, porque
Es que te vuelvo y repito, yo creo que si esa película la haces smooth, tal como está, componiendo 4 cartelitos, como cuando vimos La de Brana, dice. Sí, no, la otra, la de... Ah, No, no, 31. el El 31. 31. Ahí, para mí eso sería ya maravilloso. O sea, yo creo que esa película, te lo juro, o sea, yo cuando la vi, terminé de ver, yo digo, es que si esta película me la haces muda, me gusta más. Me gusta más porque es que como los diálogos eran tan inconexos unos con otros, te perdías, te vuelvo y te repito, a lo mejor lo que mismo está diciendo Miguel, a lo mejor es que el doblaje que vimos era malo. Y entonces el doblaje hacía que me perdiera mucha parte de la película. Y yo creo que la película es tan expresiva, te cuenta tanto solamente viéndolo, además que hacen gestos que, te digo, es que se nota mucho que es la transición del mudo al sonoro en esta película, porque son las que están pegadas. Y ahí parece que los diálogos lo metieron forzados, lo metieron, no sé, si tú le pones la música, algunos efectos especiales, de cuando hablo de efectos especiales de sonido, ¿vale? Algunos efectos de sonido, los gritos del monstruo, no sé qué, la gente cuando que vaya a matar luchar por acá, yo creo que la película, para mí, personalmente, yo creo que gana. Pero Samu, ten en cuenta lo que te estoy diciendo. Da igual, esta película rueda 10 años después, en el 41, Lon Chaney Jr., que es la del hijo del hombre lobo, el hombre lobo. Lon Chaney era el que hizo del jorobado de Netedran y todas estas, en las versiones mudas, el hijo. Como bien dices tú, está anclada en un paso de transición del mudo al sonoro. Da igual que lo hubieras hecho 10 años después, se va a notar ese nuevo hacer, esa nueva manera de hacer las películas, donde el diálogo no estaba visto. Que sí, pero Dani, que te digo que yo no la critico porque sea del 31, porque... No, pero lo digo porque para mí, en ese mundo paralelo, en esa ucronía, para mí hubiese sido mejor todavía la película si hubiese sido muda. Yo creo que yo creo que tiene que jugar mucho en esa decisión, en esa opinión tuya, el tema del doblaje, creo yo. Porque ya a mí me queda la espinita de, a lo mejor la busco en versión original. A ver, de todo modo sí te doy la razón en otra cosa, la continuidad. Tiene problemas de continuidad esa película. ¿Sabes? Cuando pasa lo de la niña, por ejemplo, ya todo el pueblo sabe ya lo que ha pasado. A veces, bueno, la misma escena final, yo no lo entendí, la escena final, es decir, me encantó la escena final, de hecho, esa era la escena que yo voy a elegir de esta película, que es la del molino quemándose y visto desde abajo, la verdad que esa escena cojonuda, pero tiene después una escena con el tío, con el padre del doctor, que bueno, que se ve allí con las camareras y tal, ¿sabes? Tiene un par de escenas que incluso... Esas escenas donde él se intentaba ser hasta gracioso y todo, y no sé si, bueno, me chocaban un poco, porque el producto está claro, que tú querías hacer una película de terror, ¿no? Y después, no sé si era por contrarrestar, pero la figura del padre estaba siempre haciendo chistes y tal, no sé, es quizás el personaje que más me descuadraba. Yo sí quería, para ir avanzando un poco, centrarme a lo mejor en lo que es el personaje del monstruo, de la bestia. Porque sí es verdad que esa primera, yo creo que no es la primera película, la del 31 creo que muy posiblemente en el cine mudo sería algo a lo mejor también. Pero bueno, quizás la imagen de esta película es la que ha pasado, es decir, es la primera vez que se pone de manifiesto de una forma importante algo que fue descrito en un libro, ¿no? Pero me parece que ha traspasado todos los tiempos, porque esa figura creada en esta película es la que un poco, los trazos por lo menos generales, son los que han pasado cada vez que hablamos de Frankenstein. Ahora, 100 años después, la imagen que nos viene es ese Frankenstein de esa película, ¿no? Y lo pongo en contraposición con la película de Kenneth Branagh, porque una de las cosas que me gustó fue la puesta en escena de Robert De Niro, ¿no? Es decir, no era un monstruo tal, o sea, a mí Robert De Niro, el personaje del monstruo, me resulta más humano, no me resulta tan monstruoso como era en la película del 31, sino más humano. O sea, tú veías a Robert De Niro y era una persona que ve claramente que está llena de cicatrices porque ha sido cosida de varios trozos, las manos y tal, y no tenía ese aspecto tanto de monstruo, sino de un ser humano deforme. No sé, hay otra, aparte de que después la estética con ese abrigo que llevaba y tal, la verdad que cuando se veía en la nieve y tal, era cojonudo verlo, la verdad que tiene una imagen bastante potente, ¿no? Pero un poco lo que quería señalar es eso, me parece que quiero valorar bastante la propuesta de Kenneth Branagh a la hora de presentar visualmente al monstruo, ¿no? Que rompe total con todos los esquemas anteriores.
Eso creo que tiene una explicación porque obviamente la novela, o sea, la caracterización de Kenneth Branagh es más parecida a lo que describe Meltzer en el original. Y en este caso la versión de Boris Karloff del Universal quedó registrada por la propia Universal y en producciones posteriores no se pudo repetir esa estética de manera oficial, salvo en propias producciones de ellos, medianamente similares, porque eso no es original de Merisel, es original de la Universal. De la Universal, de esa película. Claro, y estoy de acuerdo, es lo que ha quedado en el ideario colectivo. Tú me vas a comprar un disfraz de Frankenstein y te vas a comprar eso, con la cabeza grande, los tornillos, que luego es lo que se vio en la familia Monster, el sirviente de la familia Adam, ¿no? Todo eso que queda recogiendo esa estética. Pero la de Robert De Niro es esa, efectivamente original. Y sobre lo que dijiste antes, Samu, esa evolución de la criatura, no me gusta llamarlo el monstruo porque yo sigo diciendo que me pregunto quién es el monstruo de los dos. La versión de la Universal, para precisamente redundar en el terror de lo que te viene encima, introduce un elemento que luego parodia genialmente Gene Wilder y Mel Brooks en El jovencito Frankenstein, que es cuando van a robar el cerebro y se cae el bueno y tiene que coger el cerebro normal. En este caso es lo que explica que esta versión original del monstruo, de la criatura, no hable, no sea capaz de ser medianamente inteligente, mientras que la de Kenneth Branagh sí. Porque sí, puede ser o tener partes de un asesino, pero es un cerebro normal, que tiene la capacidad de ir desarrollándose. En el caso de Boris Karloff, no. Y esa es la explicación. Su versión es más limitada en ese sentido y lo que ayuda a centrarlo en la versión terrorífica del asunto. Pero sigo diciendo que la versión de Boris Karloff también tiene cierta dualidad, y si quiere ya nos ponemos en materia sobre el monstruo y la criatura, ¿no? O el monstruo y el no monstruo. Por ir al caso de Boris Karloff, ¿ustedes qué piensan sobre el monstruo, quién es y quién no? Porque yo vi elementos en la criatura que lo hacen humano y nos da una explicación de por qué es como es y actúa como actúa. Pues dila. Bueno, sin ir más lejos, él es una criatura. Vamos a ponerle que incluso si ya ha nacido previamente necesita cierto periodo para reír poco a poco, ir avanzando, ¿no? Un día, 2 días, 3 horas, lo que sea. Pero esto me lleva a la primera pregunta que les iba a plantear al principio. ¿El ser humano nace, el ser vivo en general, porque esto pasa con todo, creo yo? ¿El ser humano nace o se hace? Sí, él tiene un cerebro normal, entre comillas, pero lo han molido a palo desde el segundo 1. Yo entiendo que actúe como actúa. Y lo digo porque cuando se encuentra la niña en el lago, la escena esa de la niña que fue censurada en su momento y luego incluso recortada, sí, la mata, la tira al agua, que es lo que luego desemboca que toda la muchedumbre vaya por él. Eso que decimos, no, queda como inconexo, se entiende. Y dentro de esas producciones tú vas a ver que así era la manera de narrar, limitada por la experiencia propia de 1931. Pero se entiende lo que te están contando. Lo que pasa es que no podemos mirarlo en 2023, ¿cómo nos contarías esta historia? Bueno, lo que iba. Él está jugando con la niña, cuando ve a la niña tiene una actitud normal, pasiva, no es agresivo, y por su deficiencia o su incapacidad, digamos, la tira al mar. De hecho, la tira, ve que no sale y se va asustado. O sea, por lo tanto, digo, ¿quién es el monstruo aquí? La crítica de esta historia, por eso digo crítica social, lo dije al principio, y es lo que pretendió hacer Merisel, y es lo que me gusta a mí de esta historia, y por eso creo que es más atemporal que nunca, porque estamos atacando a lo desconocido, entendiendo como lo desconocido como malo. Vemos una criatura aquí horrenda, porque nos plantea la fealdad, y solo por eso la machacamos. Y luego nos quejamos de que actúe como actúe en respuesta a lo que nosotros hacemos, que se desarrolla muchísimo más en la historia de Kenneth Branagh. Pero en esta ya eso, de manera breve, lo entiendes perfectamente por esas 4 escenas. Hombre, de los dos monstruos, de los dos doctores, entre los 4, yo creo que el más monstruo es Kenneth Branagh. Porque la película se centra más, basado en la novela, se centra más en ese proceso, en esa obsesión de crear vida de donde ya no hay, porque incluso cuando yo creo que ya eso explota en él cuando muere el tío este que estaba también en la facultad y que se muere, el profesor. Su profesor, el profesor, ¿no? Yo creo que ahí en ese momento es el que desencadena ya él, que lo obsesiona todavía mucho más, y lógicamente, bueno, en el fondo está siendo una monstruosidad, y que solo te das cuenta, y eso sale en las 2 películas, que es una monstruosidad cuando ya lo has hecho. Es decir, el objetivo inicial tú lo haces y lo preparas y te lo ocurres y tal, y después te das cuenta sobre la marcha que lo que has hecho es una monstruosidad, ¿no? Eso se refleja bastante mejor en la película de Kenneth Branagh. Incluso el personaje del doctor, lógicamente, es más monstruoso ahí que la del 31, ¿no? Yo creo que la del 31 coincidimos en que la película fue montada para mostrar lo que quería mostrar, pues eso, hacer una película de terror y tal, y a lo mejor también lo que tú dijiste, como está basada más, a lo mejor,
directamente de la obra de teatro que se había hecho unos años antes, pues muy posiblemente la historia de teatro se basaba en eso, en lo más que te llama la novela, más que el conflicto moral, más que tal, en la historia que cuenta, es decir, de intentar crear vida de diferentes tal. A mí lo que sí me pareció un poco precipitado en la película de Kenneth Branagh es cuando va a repetirlo con Helena Bonham Carter, me pareció como muy precipitado, incluso cosiendo cuerpos, porque vamos a ver, yo entiendo que si tú quieres crear un ser perfecto, entiendo que tú busques partes de distintos, busques el mejor cerebro, busques las mejores manos, busques tal, intentes hacer, pero en el caso de ella no tenía sentido que buscaras de distintos cuerpos para, ¿sabes? Que cogieras de la otra chica que quise interpretar, que quería cogió de otra, no sé, creo, ¿no? Cogió de otras mujeres partes para lograr hacer... Lo que pasa es que en el caso de Kenneth Branagh, estoy de acuerdo con eso. De hecho, si algo critico yo de la versión de Kenneth Branagh, sobre muchas cosas, es a la hora de cuando va a llevar a cabo el experimento final, tanto cuando lo hace con Robert De Niro, lo vi demasiado teatral, solo faltó la música ahí, ¿sabes? En plan Los Miserables, un tipo musical. Lo vi esa parte demasiada, ¿no? Empujando la vagoneta esa donde está el cuerpo, etc. Pero lo que entendí yo de cuando lo hace con ella es que ya, bueno, su obsesión ya ha rozado el límite de la locura, vamos, si no está ya inmerso totalmente. Y ahí ya no lo hace tanto por darle una criatura a él, sino como por verdaderamente recuperarla él a ella. O sea, no por darse a Robert De Niro, sino por recuperarla a él. De hecho, cuando despierta, está esperando en plan, di mi nombre, di que me recuerdas, o sea, lo hago por mí, porque vengas conmigo, ¿vale? Quizás ahí, no sé, digo yo, mi interpretación, como ya nos mostró todo el proceso antes, aquí ya va al grano, porque si no ya se te va la película demasiado. Claro. Eso está en la novela. Eso está en la novela, ¿no? Eso de al final que revive a ella también. Sí, la y la pelea Frank... entre ellos dos. Y la pelea entre ellos dos, porque claro, entre Kenneth Branagh y el monstruo. La pelea por ver a quién elige ella también. Es que yo ya la leí hace tiempo, pero toda esa parte del polo al principio y al final, eso sí empieza así. De hecho, la historia está contada por el capitán del barco cuando se encuentra el personaje de Frankenstein. Pero sí. Mira, perdona, Miguel, un inciso aquí, Dani, ahora te dejo seguir. La historia esa creo recordar, porque digo, sí que me he leído la última parte esa, sí que me la leí en su momento. Creo recordar que él, existe como el diálogo que él le pide después de mucho tiempo, se lo encuentra el monstruo o la criatura, se encuentra con el doctor, como se ve ahí, y entonces él le pide una acompañante, ¿sabes? Le pide una pareja. Y él se lo promete y bueno, pues no se lo promete, como lo que pasa aquí, pues que lo deja. Y el otro lo que hace es empezar a vengarse de él, quitándole todo, ¿sabes? Matando a su mujer, a su padre, a su amigo, a todo el mundo. Y de ahí desencadena luego lo de el Polo Norte, que sí que en el libro aparece, creo recordar, lo del diálogo entre el capitán y ¿cómo se llama? Y el doctor Frankenstein, y luego la forma de morir del monstruo. Pero que así que es algo parecido, no es tal como lo cuenta ahí, pero vamos, el tío antes de acabar eso acaba con toda la familia, ¿vale? No se venga de él, sí que existe esa venganza. De hecho, tiene una conversación, la versión de Kenneth Branagh, cuando van a hablar ahí en una gruta, en el hielo, que le dice, le echan cara en plan, tú me criaste, me diste sentimientos, emociones, pero no me enseñaste a utilizarlas. Tú me diste estas emociones, pero no me dijiste cómo usarlas. Ahora 2 personas han muerto por culpa nuestra. Tengo una cantidad ingente de amor dentro de mí y también tengo una cantidad de odio y de rencor. Si no atiendes una, daré rienda suelta a la otra. Hay un amor dentro de mí tan intenso que tú ni siquiera lo imaginas. Y una rabia tan intensa que tú no la podrías creer. Si no puedo satisfacer el uno, daré rienda suelta a la otra. Y esa conversación en concreto, que no recuerdo si tal cual está en la novela, supongo que por lo purista que es Kenneth Branagh habrá intentado trasladarla lo más fielmente posible. Yo lo que veo aquí también es una crítica, y no voy a decir a la religión cristiana, sino a la fe en general, ¿no? Cuando depositamos nuestra fe en algo superior,
y nos encontramos ante la vida en general, ¿no? Las cosas no son tan fáciles siempre, y cómo cuando las cosas no nos vienen dadas, echamos culpas hacia arriba, ¿no? Si me lo das todo, te quiero mucho, si me lo quitas, pues voy en contra tuya. Y un poco esto creo que es lo que se refleja ahí, esa metáfora de el creador y el creado, ¿no? Representándose la figura de Kenneth Branagh como ese ser superior, su padre, ¿no? Que, como lo nombra la criatura, y Robert De Niro en este caso como el común de los mortales, ¿no? Pedimos hacia arriba, pero si no se nos da, pues ya eres el más malo. Y trato de vengarme frente a ti. Obviamente nosotros no podemos hacer nada contra lo superior, pero sí podemos desprestigiarlo. Y eso sí lo hace el ser humano. Entonces yo ahí veo una metáfora sobre algo, vamos, contemporáneo totalmente. Y atemporal, por cierto. Sí, la historia, vamos a ver, igual que el ser humano se ha preguntado de siempre, pues de dónde venimos, a dónde vamos y qué hacemos aquí y tal, pues también hay una forma, juega también una parte importante el cuerpo humano, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Sabes? Yo creo que desde un punto de vista científico eso está en boga, es decir, eso está de rotunda autoridad, ¿no? ¿Cuántos laboratorios hay por ahí investigando? Bueno, ya no sé si crear vida después de la muerte, pero el tema de, por ejemplo, me viene ahora a la mente el tema de la oveja aquella, Dolly, ¿no? Dolly. ¿No? Dolly. Pues eso, todo ese mundo genético y tal ha sido también una de las búsquedas del hombre, quizá a lo mejor de los últimos 200 o 300 años, donde un poco la ciencia, el conocimiento te ha llevado también pues, a investigar y a seguir. Pero claro, un mundo tan peligroso y tan peligroso porque también el ser humano se ha metido en una serie de historias, tal y como ha evolucionado la historia. Me parece a mí que el hombre, el ser humano como tal, se ha autoimpuesto una serie de cuestiones morales, religiosas y tal, que a veces chocan con eso. Pero bueno, que eso está de rotunda actualidad, digo yo, vamos. Por eso digo que más que nunca, y esta historia tiene 200 años ya, y es completamente atemporal y está ligada al deseo del ser humano de permanencia, de querer permanecer eternamente, ¿no? Entonces, yo entre las preguntas que me hago... Coño, perdón, ahora me acabo de dar cuenta, claro, por eso te gustan tanto los inmortales. Por supuesto. Por supuesto. Aparte de por la banda sonora y Christopher Lambert. Sí. Y yo creo que hay otra pregunta aquí fundamental. Vamos un poco para atrás. Yo pienso que el Doctor, en esencia, es un tío súper inteligente, es hijo, por donde está narrado la novela, ¿no? De su tiempo, donde en 1800 y pico era, 1800 y poco, sobre todo cuando escribió la novela Mary Shelley, creo que era alrededor de 1818, ¿no? Principio del siglo XIX, al comienzo de la Revolución Industrial, una ansia de conocimiento, de descubrimiento, de avanzar, ¿no? El tío era un genio, pero el hecho, una de las preguntas que yo me hago, el hecho, y como hay muchos genios en la actualidad y la ha habido siempre, ¿no? Coetáneo en su momento, coexistente en su tiempo, el hecho de tener la capacidad de hacer algo, y ahí están los límites morales, ¿no? Que nos plantea esta historia, nos da el derecho a hacerlo a toda costa, el fin justifica los medios. Esta es una historia de reflexión moral importante. El hecho de poder crear vida nos da el derecho a hacerlo para luego abandonarla. En la película, solo una cosa, Samu, en la película del 31, no sé si en la versión que ustedes vieron, había una escena cuando resucita la criatura que se dobló en inglés, no sé que empezó a saltar el inglés, que no sé si no se dobló al castellano. ¿Le saltó? Más o menos algo así. Sí, cuando se levantó él del asiento, ¿no? En ese momento, sí. Digo, sí. Está vivo. Y más o menos decía que el Doctor, que ya sabía lo que se sentía al ser Dios, ¿no? Por crear vida. Vale. Yo pienso que tanto en una versión como en otra se muestra también la inteligencia del Doctor por ser capaz de hacer lo que hace, pero también su egoísmo y su cobardía. Porque en ambos casos, por supuesto mucho más desarrollada la de Kenneth Branagh, cuando tiene miedo se desentiende totalmente de su responsabilidad, deja a la criatura y las consecuencias de su criatura tranquilamente. O sea, cuando le afecta a él, ahí se mete. Pero cuando despierta y ve que está vivo y se va y todavía no ha hecho nada, ahí lo deja, sálvese quien pueda. El tipo es un cobarde. O sea, sí, somos muy inteligentes como especie, hemos llegado hasta donde hemos llegado, pero somos capaces de ponernos a la altura de lo que pretendemos, esa divinidad, ese creador, ¿entiendes lo que quiero decir según lo que nos explica esta historia? Yo digo que ahí están las reflexiones morales y que en la actualidad eso pretendemos crear vida de la nada, clonarnos. Esta historia es contemporánea totalmente. A mí, más allá de que nos guste más la versión o no, me encanta esta historia por el debate moral que plantea.
el libro, lo que te decía antes, lo vamos a ver, el libro, aunque ella lo escribiera en 1800 y algo, según sale, creo que es 1793, 94, 1794, está basada la historia, aunque ella lo escribiera en 1800. Porque en la película de Kenneth Branagh sí que ponen las fechas y pone Sí, 1794, 1794, y tal, y después vuelve 20 años atrás cuando es niño. exactamente, y va avanzando de ahí. Creo que es cuando él crea a la criatura, es en 94, 1794. Bueno, a lo que que quería decirte con el tema ese, de crear y tal. Hay un momento de la película la de Mary Shelley que habla casi antes del tío dedicarse o venirse ya arriba con el tema de crear a la criatura. Yo creo que él habla primero de los trasplantes, de poder cambiar un órgano por otro, de crear vida. Que eso, a mí esa parte sí que me gustó, o sea, que me parece que digo, joder, que en 1794, o en este caso en 1800 y algo, que es cuando alguien ya se estuviese planteando, aunque fuera de forma literaria, el trasplante de órganos, me parece ya un avance. Luego otra cosa es que derivemos en esta creación, ¿no? Porque seguramente cuando se creó la oveja Dolly o se creó cualquier otra cosa, en principio era con la idea de crear órganos, como se ha hecho en algunas ocasiones, para ver si esos órganos eran compatibles con el cuerpo humano, para a partir de ahí hacer esos trasplantes y no depender de donantes anónimos y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero me estoy metiendo en otra zanja, que no es la película, por lo que comentaba Dani, ¿no? El tema de creernos dioses o hasta dónde puede llegar la moral. Bueno, pues para eso están las instituciones y eso están las leyes para decir hasta aquí puedes llegar. Tú a partir de ahí, como hizo el de la oveja Dolly, te la saltas y creas algo clonado o el famoso Doctor Muerte o los experimentos nazis durante la Segunda Guerra Mundial y todo el mandato de Hitler, con la cantidad de cosas que no sabremos o no queremos o no quieren que sepamos de lo que investigó esta gente con respecto a todo este tipo de cosas. Entonces, yéndonos a las fechas, por eso te hablaba de las fechas, ¿no? Por ir poniendo fechas y ir acercándonos a nuestro tiempo. Fíjate, ya en esa época ya se hablaba de este tipo de cosas, porque si ella lo pone, porque seguramente en algunas en reuniones o en lo que fuera, ya ella había oído hablar del tema de trasplantes, del tema de poder crear vida de esta forma y demás. Entonces, es un poco como todo, ¿sabes? Vas avanzando en la ciencia hasta que alguien dice, coño, ¿y si creamos un ser humano? ¿Y si Claro, creamos... pero ese, no, te iba a decir, justamente ese en concreto porque es lo que plantea aquí, pero ese en la ciencia en general es el debate que plantea esta historia. ¿Quién pone los límites éticos de lo que es o no correcto? Porque en esencia... Sí, por supuesto. La ciencia es indispensable, es necesaria. Pero se demuestra en esta historia, como se ha demostrado, supongo, en alguna que otra cosa. Yo no sé si, aquí ya es teorizar. Vamos a suponer que el coronavirus fue algo con otra finalidad y se fue de las manos. Es una teoría, ¿no? Lo que plantea esto es, sí, somos capaces de hacer lo que quiera, es el logro del ser humano, de proponerse algo e ir a por ello. Pero ¿estamos realmente preparados para, si fallamos, afrontar las consecuencias? Esto es una novela, pero la ciencia ha fallado. Ese es el debate moral. Pero muchas de estas cosas, y te digo, igual que creo, y digo, ya saliéndonos de la película, y ahora retomo para la película. Saliéndonos de la película, esto es el error ensayo de toda ciencia. Y aunque parezca una barbaridad decirlo de esta forma, cuando empiezan con los trasplantes de órganos, es error ensayo. O sea, ensayamos, error, ensayo, hasta que dan con la llave, con la tecla, y funciona. Que te vuelvo y te repito, que no es que esté de acuerdo que se cree un ser humano a partir de ni una oveja ni una cabra a partir de esa historia, pero eso ya lo va dentro de la moral y las creencias de cada persona. Pero que es como todo en la ciencia, ensayo, error o error, ensayo, como quieras llamarlo. Bueno, sí, perfecto, es como todo en la ciencia, pero vuelvo a repetir, el fin justifica los medios, todo es válido. Si salvan vida, ¿a costa de otra vida? Habría que planteárselo. No, a costa de otra vida, estamos hablando que la otra vida está muerta.
Bueno, en el caso de ese sí, pero cuando se hacía un trasplante en un principio, probablemente los primeros fallaron. Sí, es lo que me refiero, ese debate moral. El título original de esta novela es Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿vale? Que trata el mito de Prometeo, cómo le robó el fuego a los dioses para que éste se lo entregara a los hombres, etc. En este caso está simulado por como Frankenstein Prometeo, ¿no? Que él entrega el conocimiento, ¿no? A través de esta criatura. Pero ¿está preparado el hombre para hacer uso de un conocimiento superior a su capacidad? Y digo eso, me lo llevo a la novela, pero también a la vida real. Antes te decías, crear vida. Ya hace algunos años que se estaba yendo lo de hacer un trasplante de cabeza. Eso ya está mezclando, y hay quien decía que sí, que es viable, quien decía que no. Quiero decir que esos límites éticos o morales ya se están empezando a por lo menos vislumbrar, y no me extrañaría que alguien lo haya intentado, ¿vale? La cosa es que no salga a la luz por el debate que suscita, ¿no? Pero estamos en eso. Pero me imagino que la raya que marca un poco los límites está en lo de salvar vidas, es decir, siempre y cuando lo que vas a hacer es para salvar una vida o es para conseguir una vida mejor de una persona, como son todo el tema de trasplante. Cambiar una cabeza por otra, no sé si eso entraría dentro de cambiar toda la cabeza entera, vamos, eso parece más como una historia de eso, esta cabeza no me gusta, quiero otra, o... Eso parece una historia de Frankenstein, precisamente. De Frankenstein, sí. Entonces me parece que un poco la raya va delimitando un poco cuando realmente es para salvar vidas, ¿no? E intentar, vamos a ver, lo que estaban hablando antes, que seguro que en los primeros trasplantes de ciertos órganos seguro que murió mucha gente porque no estaba todavía perfeccionado y tal, pero es que un trasplante hoy día tampoco está exento de poderse complicar, igual que cualquier operación quirúrgica, ¿no? Es decir, pero yo creo que los límites tirarían por ahí, ¿no? Todo lo que sea por salvar vidas o por mejorar la vida de un ser humano, como puede ser un trasplante de riñón, un trasplante de un montón de cosas que tal, yo creo que ahí están los límites, ¿no? Siempre que no sea a costa de otra. ¿Cuántos límites se han superado? O sea, no se han superado en el sistema de medicina que sabemos dónde están, ¿vale? El tema de los trasplantes. Ahora llega el siguiente límite, que es el que se ha puesto, que es el tema de los estudios con genoma y tal, con la reproducción asistida, con todo este tipo de cosas que, bueno, puede intervenir ya en los cromosomas para que se haga niño, se haga niña o se haga lo que tú prefieras, que son los ojos azules, ¿vale? Entonces ahí está donde están los nuevos límites. Eso ya no es para salvar vidas, el que salga con los ojos azules o que salga rubio o que salga moreno. Eso ya se trata de jugar a si realmente a ser Dios. Si es verdad que esos estudios, en caso de que sea verdad de que esos estudios están llevando a cabo. Entonces ahí sí que podemos volver a entrar en otro debate que ya no estamos hablando de salvar vidas, porque tú dices, bueno, es que tenemos que cambiarle este cromosoma para que la criatura salga viva y la madre también siga viviendo. Entonces, vale, perfecto. Seguimos con lo mismo. Salvar vidas. Ahora, cuando ya jugamos a cambiar a ser Dios. Entonces, claro, ahí sí volvemos a entrar en un debate ético de hasta dónde y si eso es necesario. Entonces, claro, y como tú dijiste antes, no me extrañaría que ¿cómo se llama? Estas cosas, estos experimentos ya se hayan hecho. Habrán salido o no, pero no nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque éticamente no lo puede hacer. Es como lo de, ¿cómo se llama esto? Lo de los estadounidenses, lo de los ovnis, ¿cómo se llama esto? Lo que tienen en el desierto, la base. El área 51, eso. Sí, el área 51. 51 o 33 al cuadrado, o sea, me da igual. El área ese. ¿Es verdad o mentira? Yo qué sé. No lo sabemos porque como lo largan así de una forma que parece que sí, parece que al día siguiente sale otro desmintiendo. Entonces, el exceso de información muchas veces es el problema de toda esta historia. Pero bueno, retomando un poco y volviendo al tema de la película, hay una cosa que no quería dejar en el tintero, que mientras en la película de 1931 el doctor casi es inexistente, más allá de que le da la vida a la criatura, en la segunda sí tiene su protagonismo lógico dentro de esa evolución de que, bueno, en la criatura alguien tiene que haberla creado, y la evolución del doctor sí está bien hecha, ¿vale? Como lo conoce, de cómo él, hasta que conoce al otro tipo, hasta que conoce al otro médico, que muere. ¿Eh? Al que le clava Robert De Niro el cuchillo. Sí, exactamente. Hasta que conoce a este hombre, él hablaba de lo que te estoy viendo antes, los trasplantes. Una vez conoce a este hombre y lo lleva y le enseña aquellos mapas de la acupuntura y empieza a enseñarle el tema de la cultura, es cuando él se empieza a plantear
ya no solamente en esos trasplantes, sino es cuando se plantea lo de crear vida. Y que luego hay también un detalle interesante cuando hace el experimento con el sapo, que no espera, que es uno de los errores que comete él como científico, no espera a la reacción final del sapo, solamente ve que el sapo vive, pero no se da cuenta de que el sapo, a raíz de ese líquido, ¿cómo se llama? Amniótico. El líquido amniótico que le inyecta, el sapo doblega su fuerza y es capaz de romper el tarro de cristal, ¿vale? Que es una cosa que si él lo hubiese visto, hay algo que no hubiese hecho cuando crea la criatura. O sea, son esas cosas que te digo, errores científicos. Es un error grande, gordísimo, de no esperar a ver el final, porque él enseguida se emociona, guay, ya lo sé, ya soy Dios. Venga, voy a inyectarle a este hombre aquí, suelto todas las anguilas, suelto toda la electricidad y toda la historia. Entonces, te digo, son esas cosas, pero que digo, no es un error de guión, esto supuestamente es la novela así, y es el error ese que él comete como científico. Que te digo que esa parte sí me gustó bastante, la evolución del tío. Ahora, lo más que me gustó de la película, como tú decías antes, Miguel, y creo que yo también lo comenté antes, es la evolución del monstruo, ¿sabes? De cómo, o la criatura, cómo va evolucionando desde que lo crea y tal. Y Dani dio la explicación, porque claro, tenía un cerebro que da. Y luego, según creo que en la novela, creo que son 2 años lo que pasa desde que el monstruo se escapa hasta que se vuelvan a encontrar con Víctor Frankenstein. Y entonces me parece que son 2 años, esos son los 2 años que él ha aprendido a hablar y tal, que es lo que se ve de una forma más inocente con la familia esta del anciano ciego, que se ve de forma inocente, digo, como tan inocente que le dejan el regalo delante de la puerta y no se quedan por la ventana mirando a nadie a ver si aparece alguien a recogerlo, sino él se sienta allí, abre el regalo y no hay nadie. Me pareció muy inocente esa forma, que bueno, puede haber sido así en el libro o no. Pero más allá de esa historia, es una forma muy bonita de contar cómo evoluciona él, cómo se esconde de una sociedad que le dicen que es feo, y entonces él fíjate tú, le dicen que es feo, no le dicen que está creado de otra forma, ni le dicen nada, ni le dicen qué actitud tienes, que sirve hacer, sino que eres feo. O sea, eso que me pareció como brutal, eso de, es que eres feo, no te quiero porque eres feo. No, cuando lo ven por la mañana, cuando despierta después de haber huido del laboratorio, que nada más que tiene la gabardina esa que le quita, sí. que crece 2 tallas cuando se la quita a Kenneth Branagh. Sí, sí. Como que está ambientada en una época en la que asolaba la peste en Europa, lo que sea. Fuiste tú el que nos la trajo, porque le ven como o el cólera, porque le ven la cara así como desfigurada y tal. Esa parte lo enlaza bien, o le da una explicación de no me sorprende tanto poder ver un tío tan feo, ¿no? Digamos, te creo el causante de esta enfermedad que está asolando el país o Europa. Lo que decía antes, Samu, de la evolución del doctor, volvemos a lo que era al principio, lo que dijimos al principio. En la película del 31 el protagonista es la criatura, en la del 94 es el doctor, ¿no? Porque es el que tiene el arco mayor, o por lo menos se explica mayor. Era el papel que se cogió Kenneth Branagh, ¿eh? Bueno, claro, es muy guapo. Aquí tengo que meter chicha aquí. Desde el principio. Pero yo pienso que es el que tiene la chicha de verdad. No, sí, porque es el que tiene la responsabilidad de todo. Claro. En la del 31 el doctor es un medio para justificar, ¿sabes? Quiero decir, en la del 31 solo te lo plantean como un loco que quiere crear vida. En la de Kenneth Branagh no, en la de Kenneth Branagh es un tío que cuando ve morir a su madre lo que quiere es preservar la vida, no crear vida, preservarla. Y lo mismo que le sucede cuando luego muere el profesor de él, que dice, esto no debería haber sucedido. El que hubiera muerto porque debería ser capaz de mantener la vida. Luego, a raíz de haberlo conocido, cuando descubre que él tenía experimentos para a través de la electricidad y tal, que lo ve cuando hace con la mano del mono, aquella que se ve allí, entonces ya se vuelve loco y empieza a experimentar. Eso tiene un arco bastante importante de desarrollo, de cómo pasa de un científico con un noble ideal, que es mantener la vida, a obsesionarse de tal manera que lo lleva hasta permitir que familiares suyos vayan muriendo a costa de su creación. ¿Vale? Y meterse en una rueda que lo lleva de muerte en muerte hasta que dice, mira, pues o te mato tú o me matas a mí. O te mato a ti o me matas a mí. Y en el tema del aprendizaje, ¿a ustedes no les pareció que en la película de Kenneth Branagh, pues realmente donde se muestra ese proceso de aprendizaje del ser, ¿no? Como muy precipitado, como que aprendió a leer en 2 días,
Yo sé que, bueno, al final está la pregunta que tú lanzaste al principio, de si somos o no, si somos, ¿cómo era la pregunta que hiciste? Si somos El o si hombre nos nace, hacemos. el hombre El hombre nace o se hace. Yo creo que es una mezcla de las dos. El hombre nace y se hace con todo. Es decir, yo creo que somos la suma de un montón de cosas, de toda la vivencia que tenemos y la capacidad, muchas veces la capacidad para poder pensar qué nos interesa más y qué no, y otra cosa que la vamos mamando sin darnos cuenta, ¿no? Mira, Pero en la película me pareció que ese aprendizaje fue como un poco brusco, es lo que te no decía sé. antes, Miguel, que creo que El libro pasan 2 años. en el libro pasan 2 años. Pero Creo que claro, si aquí esa es la no intención funciona. de Kenneth Branagh, no le salió bien, porque la película parece que aprende a leer y a entender de un día para otro. Creo. Yo lo entendí así y me parece un error, un fallo de la película, ¿no? Porque creo en ese proceso, creo que ese proceso se puede dar. Oye, al final es un ser que tenía vida, es un cerebro que tenía vida antes. Y bueno, creo que puede ser, científicamente, no me parece descabellado, que ese nuevo ser pues tenga ese proceso de aprendizaje, ¿no? Ahora, que ese proceso de aprendizaje sea con un libro que tiene y porque oyes 3 palabras, que es lo que nos muestra la película, no sé, me parece que está mal Yo contado creo, ese proceso. yo creo que lo explicó cuando se encuentran en la cueva de hielo esa, en la gruta, que le dice, ¿qué parte, de repente un día aprendí a tocar esta flauta, este instrumento, dice, ¿qué parte de mí es la que sabe tocarlo? ¿Quiénes serán las personas de las que estoy compuesto? Buenas personas, malas personas. Materiales, nada más. Te equivocas. ¿Sabes que sabía tocar esto? ¿En qué parte de mí residía ese arte? ¿En estas manos? ¿En esta mente? ¿En este corazón? Y el leer y el hablar no son cosas estudiadas, más bien son cosas recordadas. Restos de conocimientos en el cerebro, tal vez. ¿Sabes? Como que tiene un proceso en el que tiene que ir reubicándose, recordando lo que cada parte sabe. Y te das cuenta que él era cojo y de repente camina como si hubiera caminado toda su vida. El personaje originalmente de Robert De Niro, es decir, yo creo que en ese sentido se explica bien. No es una criatura que nace de la nada. Y como que el cuerpo, lo que yo entiendo, ¿no? Digo que vamos, a 1000 años luz de esta gente, del científico que te pueda dar esta explicación, que el cuerpo retiene lo que ha aprendido. Ahí viene qué parte del cuerpo es la que retiene. Como yo sabía jugar al baloncesto, mi mano derecha es la que sabe tirar, o está en mi cabeza, en mi cerebro, ¿no? Claro, porque él lo explica. Pero probablemente el personaje de Robert De Niro sabía leer, otra cosa, y sabía hablar, otra cosa que supiera tocar aquel instrumento, que es lo que hace simplemente por ver al abuelo. Hombre, en la parte 1 se muestra claramente que él es un ser malo porque el cerebro era malo, ¿no? Bueno, ahí tuvimos el debate antes. ¿Malo? ¿Qué entiendes por malo? Porque Malo, asesino. De asesino, claro, Malo, no, asesino. asesino. Si el Entonces, cerebro era pues a lo un mismo. asesino. Si él Espérate, toca la flauta porque No. tenía un cerebro bueno, en la otra es asesino porque tenía el cerebro de un asesino. Ya Pero estaba, vamos, ya hay algo que lo que tú acabas de decir, Dani, de por qué se tira a canasta, porque lo recuerdo en el cerebro o porque aprendo. pero estás hablando de la del 31. Sí. Sí, claro, Recuerda porque que, las dos, estoy hablando de las dos. recuerda que el cerebro, pero recuerda que el cerebro que le ponen a Boris Karloff dicen que es asesino. Sí. Sí, se le rompe Claro, el... dice el de vale, sí, no, dice el Que- cerebro normal, este es de un se le asesino. rompió el normal y cogieron en la normal. Vale, Claro. correcto. Pero él, o sea, antes de que él mate a nadie, porque realmente Bueno, aquí vamos a ver, matar no mató. Lo de la- al que lo de la mata, niña- al que, Lo de al la que niña mata- fue un accidente, porque ellos Sí, no, estaban pero- tirando flores, flotaba y él quiso hacer lo mismo con la niña, ¿no? sí, Interpreto yo. pero el primero que mata es a Igor, que aquí se llama Fritz, que lo ahorca. Sí. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Basta ya! Vas a traer a toda la región. ¡Fuera! Tiene la fuerza de 10 hombres. ¡Atrás! Dame eso. Vamos, Fritz. Déjalo. Aquí tienes. ¡Fuego! ¡Fuego! Toma. ¿Qué es eso?
Sí, pero antes de que lo ahorque, aquel lo está machacando con el látigo, lo está usando con el fuego. Entonces, claro, ¿lo mata porque es un asesino o lo mata porque partiendo de un nacimiento lo que le han enseñado es dolor y no amor? Que yo creo que es el tema principal también de esta criatura. Porque en los dos personajes se ve que cuando los tratas a palos, él devuelve palos, pero cuando le das amor, y cuando digo amor me refiero a cuando lo tratas con humanidad, él no ataca. A la niña la trata bien. Cuando aparece, que ya esa es mi escena, la primera vez que Boris Karloff se da la vuelta, él no tiene la intención de hacerle daño a nadie hasta que tiene miedo del fuego y como un animal reacciona, ataca o porque tienes hambre o porque tienes miedo. Él tiene miedo al fuego y reacciona. Entonces sí, tienes el cerebro. Por eso de ahí la pregunta del hombre nace o se hace. ¿Mataba porque era un asesino o mataba porque lo han molido a palos desde el día 1? Y lo mismo pasó con el otro personaje. Por eso digo, lo ambiguo del personaje. No, es lo mismo, vamos a ver, se mezclan las dos cosas, porque tú fíjate, en la del 31, a él le implantan el cerebro del asesino este. La APP. Sí, y la app chunga se la ponen con virus y encima lo maltratan, lo machacan a palos, con lo cual es normal que el hombre pues reaccione como reaccione. Y en la del 94, la de Kenneth Branagh, a él le instalan el cerebro de Yayi, el de un científico, y encima tiene la suerte de que cae con una gente que se quieren, son pobres, no sé qué, pero bueno, él se siente ahí, aunque él no lo acogen porque él nunca está con ellos, sino desde fuera, pero ve cariño, entonces como que es más humano. Aunque en la de Kenneth Branagh, Robert De Niro, cuando se de la criatura, tiene la dualidad, cosa que no tiene el otro, excepto un poquito a lo mejor con el tema de la niña, ¿vale? Pero como tampoco se entiende mucho. Pero él se defiende, ataca, porque era la parte esa que le queda de que el tío era un golfo, era un ladrón, era un corrupto, que se ve antes de ahorcarlo. ¿Vale? Ahora estás hablando con Robert De Niro. De Robert De Niro. Él tiene las dos partes. Ve la parte chunga de la sociedad, que lo trata como el apestado, como el que transmite el cólera, ¿verdad? Y luego ve la otra parte, la parte buena, digamos, que es la de esa familia, que él ve cómo se tratan con cariño y demás. Pero él, ese cariño, luego cuando quiere una novia para demostrarlo, él nunca lo puede demostrar directamente, quiero decir cara a cara, lo hace con esta gente recolectándole esa cosecha de los campos helados que ellos no podían, espantándole cuando salva al ciego del tipo este que lo quería matar, pero nunca es capaz de interactuar con nadie de buena forma, o eso no se ve en ningún momento, no sé si me explico, aun teniendo el cerebro ese que tenía, él nunca o no se ve a interactuar de esa parte positiva. Sin embargo, el otro tampoco se ve, pero solamente como vamos a la parte de terror de la del 31, la de Boris Karloff, esa parte como que no interesa. La del 31 es ir al miedo y utilizar elementos, es una libre adaptación de una historia y quedarte con la parte de terror. Se digo, es hasta aquí simplemente por ser un clásico, ¿vale? Del que creo que debería estar en la cinta métrica. Pero la de Robert De Niro, el personaje como poco es algo inteligente, es decir, es un cerebro normal, ¿no? Y él es consciente de hecho luego creo que se lo dice a Kenneth Branagh, de cómo la sociedad le repudia por su aspecto, aunque él no se haya visto reflejado en ningún lado, pero ve que le están diciendo de todo y le están pegando por cómo es sin darle tiempo a nada. Claro, por miedo a si me acerco a alguien me pega, no me voy a acercar a nadie, pero sí observa esa familia y es capaz de entender lo que es el amor y luego la compasión cuando se relaciona con el abuelo. De ahí que cuando veo en un entorno donde las cosas hay armonía, digamos, ¿no? Pues yo devuelvo lo mismo y él quiere estar ahí. De hecho, hay una escena que me parece estupenda y te habla de las buenas emociones del personaje de Robert De Niro, que es cuando la familia, obviamente, la niña le dice que hay un hombre que ha atacado al abuelo y se encuentra al abuelo con la criatura y piensan que ha sido él. Y se va llorando porque he visto que personas buenas también son capaces de mostrar odio, rencor, llámalo como quiera. Y ahí llorando es cuando se encuentra la flor que le dejan a la criatura del bosque, ¿no? A ese que dan gracias. Y él vuelve con la intención, a su manera, de hacerles ver que él es esa criatura buena que les ha ayudado. O sea, que no tiene la oportunidad de interactuar porque han huido. Pero él en ese momento sí quiere hacerlo. Porque pese a todo, pese a haberle tratado mal, él quiere devolver
O sea, o relacionarse en un entorno donde no haya el sufrimiento y el odio que ha vivido desde que ha renacido, digamos. O sea, él sí tiene esa intención. No sé si recuerdas la escena que digo, la de la flor, cuando vuelve. Sí, la de la flor, cuando él se la encuentra después de haber que lo metieron de la casa a palo. Sí. Que creo que, porque no recuerdo cómo está narrado eso en la novela ya, que es un poco el homenaje a la escena de la niña. La niña le entrega una flor en el río, que es la de Warlow Parkita, y esta es la flor que le da a la familia, ¿no? Un poco ese homenaje, o la forma de adaptarlo a la novela. Que no recuerdo cómo está. Pero con la importancia del amor, fíjate, Robert, creo que antes de esta conversación Robert De Niro había matado al hermano y como consecuencia a la que criaba al hermano que le puso el medallón. Creo que a dos, cuando tiene la conversación esa en el hielo, que es cuando le pide por favor que le haga una pareja, ¿no? Una compañera de vida. Y que se irá a vivir al otro lado del planeta, donde no ha estado nadie. Y le explica algo así como, creo que lo apunté, dice, por la simpatía de un solo ser vivo, haría las paces con todo. Solo sé que por la simpatía de un solo ser vivo haría las paces con todo. Y es lo de siempre, da igual que el planeta entero me odie, si una sola persona es capaz de darme amor, ya está, perdonaría a todo el mundo. Y lo dice en esa escena, no importa que el planeta me odie, si una persona es capaz de entenderme y aceptarme, ya está, hago las paces con todo. Y sin embargo, el humano se lava las manos y lo deja. No se responsabiliza de su obra, que ahí es la metáfora de esta historia, ¿no? Somos dioses para crear vida, pero somos capaces luego de mantenerla. Pues bueno, con esta reflexión, si no tenemos otra cosa, y vamos nombrando ya lo que son aunque ya ha salido alguna de las veces, las escenas de cada una de las dos películas. Bueno, yo de la del 31 me iba a quedar me quedo con esa escena final del incendio del molino. Me parece que visualmente es bastante potente la escena, y bueno, como final de una película y tal, y con esas aspas en llamas dando vueltas y tal, y desde abajo, la verdad que me gustó bastante. Y también la de Kenneth Branagh es también una escena visual que Dani la criticaba antes, y yo a mí me gustó. Y sí, lo criticaste, que es justo cuando Elizabeth aparece allí donde está él encerrado y tal, y justo cuando se va ella, él ya se mete ya a terminar el experimento. Y toda esa parte que es muy visual, donde está con todo el movimiento que crea del cuerpo que sube hacia arriba, tal, después que lo corre de lado, tal, se ve a él corriendo de un lado para otro y tal. Pues a mí me resultó bastante visual esa escena, ¿no? Yo creo que Dani la que criticó no fue esa, Dani. Yo creo que Dani criticó la otra, cuando él crea la mujer. No fue esa. Lo que pasa es que expliqué antes que lo de la mujer no hace toda la parafernalia porque ya se ha explicado el proceso. Pero lo que me refería es que vi una escena demasiado física para un experimento científico, digamos, que es lo que trata de un poco representar. Por eso digo que esa en concreto me descuadré un poco por eso. Que la vi más digna de un musical por cómo está planteada que por otra cosa, al margen de eso, mira. Después hay otra escena común en las dos películas que me llamó muchísimo la atención porque tiene algo distinto. En las dos películas sale la academia de estudios, es decir, la facultad o la escuela de medicina, como se llame. En la primera película, hecha en el año 31, es mixto. En la de Kenneth Branagh son todos hombres. Me llamó muchísimo la atención. Yo creo que es porque la del 31 no... No había quedado ese detalle, ¿verdad? Yo lo vi también. Y sobre todo, tú tienes que cuenta cómo están vestidos. La del 31, digamos que es más contemporáneo. Se supone que está narrada en un momento mucho más cercano al presente que en 1700 y pico. Sí, está claro que la de Kenneth Branagh refleja más a la época aquella en la que está hecha y tal. Es más y que seguramente era solo hombre. Pero me llama la atención que en el 31 pues se haya puesto la imagen de una escuela mixta sin ningún tipo de problema y tal. De hecho, habían bastantes mujeres. Sí, había bastantes mujeres. De hecho, digo, pues a lo mejor muchos problemas los tenemos en la cabeza más que en la realidad. Pero bueno. Bueno, pues yo cogería como dije antes, la del 31 me parece una obra de arte entera, los 70 minutos que dura creo que es. Pero si tuviera que quedarme con una escena, es el momento en que se presenta a Boris Karloff. Como lentamente se da la vuelta, que por cierto, mira, eso sí que es algo que criticaría yo. De repente está el doctor hablando con el otro, por ahí viene, y ya está. Él tranquilamente se despertó, lo vistieron y ya se pasea por la casa. Por ahí viene.
Pero esa presentación, cómo se da la vuelta lentamente, y vamos, la caracterización me parece, bueno, ha traspasado la frontera. De hecho, pienso que todo el mundo, si dice Frankenstein, visualiza a Boris Karloff o algo parecido, pero no todo el mundo sabe quién es Mary Shelley. Es decir, es el típico caso donde el personaje supera al autor. Como, por ejemplo, Sherlock Holmes y Conan Doyle. Todo el mundo no sabe quién es el autor. Pues yo creo que en Frankenstein sucede eso. Sí, en este caso... ¿No, dime, Miguel? Sí. No, que de hecho a mí me llamó la atención mucho el título de la película de Kenneth Branagh cuando salió, porque primero me sorprendió que esa historia fuese escrita por una mujer, y segundo que cuando lo digo, Frankenstein de Mary Shelley, lo primero que pensé es que se había hecho una nueva versión de Frankenstein, ¿sabes? Y por cierto, escrito por una mujer, que me parece que como es, por una mujer, pues sí, por una mujer hace 200 años, y por una mujer que rondaba los 20 años. Sí, muy joven, sí, muy joven. O sea, y ha escrito una obra, vamos, histórica. Este libro, ya ves. Bueno, pues esa con la del 31 y con la del 94, la de Kenneth Branagh, yo me quedo en la escena en la que entra en la casa, interactúa con el abuelo ciego, este no es capaz de verlo, creo que el monstruo, la criatura le explica que él es muy feo, no sé qué, tal, y le dice, yo puedo verte con mis manos, y lo toca, y el monstruo descubre la compasión para consigo, porque sí, la puede ver de lejos, pero ahí descubre la compasión, como el hombre, Dios mío, Dios santo, o sea, cómo se compadece de lo que está tocando, no lo está ni viendo, que luego está contrarrestada por la brutalidad con la que lo tratan, ¿no? Pues esa escena, yo me quedaría con esa, porque es la única escena de toda la película en la que la criatura recibe la compasión de otro ser vivo. Es el único que sin ver es capaz de ver más allá, por lo que representa. Me alegro de que al fin haya venido. Un hombre no debería tener que ocultarse en la oscuridad. Mejor eso para mí. ¿Por qué? Porque todos tienen miedo. Menos usted. No será tan malo como dice. Peor. Yo puedo verle con mis manos. Se confía en mí. Un detalle con respecto a lo que decías de Boris Karloff, no sé si se fijaron en un detalle curioso y bastante interesante de los títulos de crédito del 31, el inicio y el final, la interrogación en el monstruo y al final aparecía Boris Karloff. Eso me parece un detallazo impresionante y que demuestra lo que llevamos diciendo desde el principio, lo importante que es esta película para la historia ya no solo del cine, yo creo que trasciende al cine, ¿vale? La caracterización de Boris Karloff, es el mito que se ha creado con esta película, y yo creo que ya los créditos no sé si los iniciales serían así, pero si fueron así, vamos, aplauso para que lo hicieran. O sea, iniciales quiero decir los originales, ¿vale? Perdón, los originales fueron así, esto fue ya después con el tiempo como cuando se hizo, pero si los originales fueron así, pues aplauso para el que lo hizo, porque me parece maravilloso. Tenía que haberlo puesto los créditos después de que aparece Boris Karloff ahí cuando dice Dani se da la vuelta y demás. Bueno. Yo creo que, solo una cosa, Samu, yo creo que esos créditos siempre fueron así. Que por cierto, ahora de los créditos es una cosa, yo te hablo de la escena, disculpa. Yo creo que es hija de su tiempo, en el sentido que no había la difusión excesiva que hay ahora de las producciones. Y cuando llega la película ya la has visto por fotos, por tráiler, por imágenes, por internet. Y en ese tiempo, supongo que hasta el final, muy poca gente sabría que era Boris Karloff, porque tú ves a Boris Karloff. Y sí, ahora ya puedes ver un poco más allá porque estás harto de verlo. Pero en su momento habría quien le costaría reconocerlo, probablemente, vamos. Sí, no sé por qué lo hicieron, pero me parece una estrategia buenísima esa historia. Lo que decías, de la del 31, la de Boris Karloff, me quedo con una escena curiosa, porque me mantengo en mis tesis de que la película hubiese sido muda y hubiese sido un espectáculo. Cuando se crean las partidas para ir a buscar al monstruo, que está aquel que es el burgomaestre, que le llaman en la película, que es el alcalde, que empieza a decir, pues, ustedes para acá, ustedes para allá, ustedes al otro lado, que ahora comento otra historia, pero bueno, y se juntan todos y empiezan las marabuntas estas, las hordas estas a coger las antorchas para ir en busca del monstruo, y van desfilando en esas sombras, en esa iluminación maravillosa que tiene la película, por todo el centro del pueblo, y se ven las caras de las mujeres, esas caras de película muda, de asombro, ¿verdad? Que te lo demuestran todo, el miedo que están pasando, el terror que van a pasar, y que esta gente van como si fuesen a la guerra, ¿no? Toda esa historia de esa escena me parece maravillosa. Y lo que te iba a decir luego, de chistaco, con respecto a todo esto, o sea, que uno los mandó
casi a la marea, el otro casi a Tamadaba y el otro más o menos a un barranco, y de buena primera, sin avisarse, estaban todos juntos en el molino, como que gritó uno, ¡hey, estoy aquí! Y aparecieron todos de la nada. Por eso te lo digo que si eso lo haces en una película muda, es cojonudo, pero el diálogo es lo que me chirría a mí en todo momento de esta película. Y hablaba de esto, ¿vale? Y luego de la del 94, la de Kenneth Branagh, me quedo con toda la secuencia completa de la familia. Me parece que, por lo mismo que decía Dani, de que ese ciego lo ve, aprende de él sin verlo, y cómo él va aprendiendo, más allá de que nos puede parecer un chiste muchas de las veces, cómo aprendió a leer y cómo aprendió a escribir, escuchándolo y demás, pero esa vivencia que tuvo el monstruo, esa evolución, porque al fin y al cabo lo que vemos ahí es la evolución de la criatura, de ser una criatura bruta, digamos, sin modelar, a cómo ahí termina siendo al final ese arco que termina modelado. Y luego, así como escena estética o como momento visual, me gustó mucho por estética, ¿vale? Nada más la escalera que tenía dentro de la casa, y en el momento no recuerdo a quién lleva cogido él en brazos cuando lleva una capa roja, que esa capa roja se arrastra por toda esa escalera hacia arriba. No recuerdo a quién lleva en brazos, si era el hermano que le había envuelto esa capa cuando iba muerto, o era a ella, a Elizabeth. Pero no sé si la recuerdan, ¿no? El blanco ese con el rojo, tal, me pareció maravillosa esa estética. Pero bueno, son las que yo elijo. Yo creo que la escalera esa también homenajea un poco a la escalera que se ve en el castillo. Esta es mucho más, se ve más amplia la imagen, una cóncava, la otra convexa, pero tienen elementos comunes, más allá del aspecto gótico de la película del 31 y ya está, pero tiene esas cosillas que mantiene. Sobre un apunte por lo que dijiste antes de lo del arco de evolución, de aprender a leer, a hablar, a tocar la flauta y tal. Yo pienso que por detallitos vemos, aunque creo que está mal narrado por parte de Kenneth Branagh, el paso del tiempo. Se supone que ha pasado algo más de tiempo de lo que parece que está pasando, es por la recogida de la cosecha. Porque entiendo que eso le llevó, no el acumular todo eso, sino el que crecieran y la recolección por parte de la criatura. Ese es el único indicio por el cual tú puedes creer que lleva ya por lo menos cierto tiempo escondido en el cobertizo de los cerdos, que es donde está. Y una cosa de la que no hemos hablado, y creo que es importante, en el caso de la del 94, es cómo, y vuelvo de nuevo a la similitud con el tema de la religión, cómo la criatura es consciente de quién es y de dónde viene por la lectura del diario, que viene a hacer la similitud con la Biblia, digamos, ¿no? Para el que tenga la fe, ¿no? Cómo él es consciente de quién es y quién fue su creador por la lectura del mismo. De ahí que cuando muere el creador, él, como devoto de esa religión, por ver la similitud, digamos, dice: una vez que esté muerto, mi vida no tiene sentido. Que ese es lo romántico de esta historia, digamos, ¿no? El no poder disolver esa unión que, quieran o no, tienen los dos. El uno sin el otro no tiene sentido. Una vez que muere el personaje de Víctor, el otro dice: ya mi vida no tiene sentido. Y creo que todo eso, esa relación se crea. El doctor en todo momento sabe quién es la criatura, pero la criatura, si no es por el diario, no sabe quién es. No, sí, está claro, no sabe quién es. Perdona, dime. No, quizá para terminar, hay otra escena que es la primera, la inicial de la película. Yo, por lo menos, en la versión que yo vi de la película del 31, sale un hombre hablando al principio, haciendo como una presentación en el propio teatro donde se va a exhibir la película. Eso no sé si saben si estaba en la versión original de la película o eso se añadió después. Ese no es el profesor de la universidad el que sale presentando todo eso. No, ahí es como una advertencia por las intenciones, repito, que tenía la Universal de hacer una película de terror, y que supongo que para el público del momento aquello sería, porque esta tiene que ser por lo menos la primera o de las primeras, porque Drácula de Bela Lugosi es del mismo año, producciones habladas de terror. Sí, yo creo que sí. Sí, que pega que eso estaba, porque era como una advertencia de que lo que iban a ver, pues estaba, y creo que muy posiblemente estaba en la versión inicial, digo. De hecho, esa escena en concreto la parodia también magistralmente Mel Brooks y Gene Wilder en El jovencito Frankenstein. Señor. Cuando hace la presentación en sociedad de la criatura, que se pega en el baile ahí, lo que está representando es eso, o sea, homenajeando y parodiando esa apertura de la historia del 31. O sea, que al fin y al cabo está haciendo, o sea, se está homenajeando y parodiando a sí misma. Pero vuelvo a repetir, esa película del 31, con sus defectos que las tiene obviamente, historia del cine.
dentro de su género, creo que como El maquinista de la General o La quimera del oro, obviamente. Vamos a ver, que sea buena o que sea mala, no vamos a entrar, que es historia, vamos a ver. Y te vuelvo y te repito, esta película ha pasado más allá del cine. Claro, esta película sobrepasa al cine por lo que tú decías antes. Ahora a lo mejor no, un niño tú le dices que dibuje Frankenstein y no lo dibuja así, porque a lo mejor no sabe ni quién es Frankenstein. Pero yo recuerdo, a mí me decían en el colegio, dibuja Frankenstein y dibujabas esto, porque era tu referente. Y estamos hablando de los 70 y largos, ¿sabes? No estoy hablando del 31 cuando salió esta película. No sé, Miguel, si a ti también te ha pasado lo mismo en ese sentido de que tú ves eso que estoy diciendo yo, de que has traspasado el tema del cine, vamos, lo de este hombre. Sí, no, el personaje te refieres. Sí, el personaje. Sí, claro. Pero es que yo te digo, cuando se estrena en el 94 esa película con ese título de Frankenstein de Mary Shelley, digo, pues será que es una versión nueva de Frankenstein. Tonto de mí, es decir, inculto de mí total. Porque después resulta que era la autora de la novela original, ¿no? El personaje y sobre todo la caracterización. Volvemos de nuevo al trabajo de caracterización de Boris Karloff, que si lo vemos siempre en los dibujos y tal, siempre está pintado de verde, porque esta película obviamente rodada en blanco y negro, pero para que tuviera esa tez mortecina, el actor, tú ves las imágenes de rodaje de la película, está pintado de verde, que también hizo lo mismo Peter Boyle en La criatura del jovencito Frankenstein, homenajeando y para que tuviera ese efecto cadavérico, es decir, al final sentó cátedra y la iconografía en Frankenstein es así. Sí, total. Y luego, por ejemplo, una cosa que sí, lo dije antes cuando te dije, Dani, lo de Penny Dreyfus, si recuerdas, es una serie, Miguel, ¿vale? Sí. Del Victoriana y demás. Que trata todos estos temas. Sí, el personaje. Drácula, Frankenstein, todo esto. Sí, el personaje de la criatura vive en la sociedad, convive con sus coetáneos, vive medio escondido, medio no escondido, sale por la noche, sale tal, y vive ahí en medio del ¿Cómo se llama la serie? victoriano. Penny Dreyfus. De todas formas, si no recuerdo mal, porque yo también la vi en su día ya, el que era representado como el monstruo de verdad, no en lo físico, sino en lo interior, porque en la serie esa, la criatura es súper inteligente y iba al teatro y tenía sensibilidad, mientras que el doctor estaba representado como la aberración interior del hombre, digamos. No, la serie esa está muy... El episodio piloto está rodado por Bayona. Sí. Penny Dreyfus, por lo visto, era un magazine, un tipo de revistas pulp de la época, en su tiempo, que sacaba historias cortas de terror y tal, y son 3 temporadas nada más, está muy bien, te la recomiendo. Luego se hizo una temporada americana, que era otra historia de otro tema, no tiene nada que ver con el monstruo de Frankenstein, pero vamos, similar. No, pero sale de Frankenstein, Drácula, el hombre lobo... En la inglesa sí, en la estadounidense no. Yo creo que en la estadounidense se llama Penny Dreyfus City of Angels. Lo que es? No, esa es un spin-off que se hizo, eso no. Yo digo la que salía Timothy Dalton, creo que era que salía. Creo que salía Timothy Dalton, entre otros, vamos. Pues está muy bien, esa te la podrías ver. Bueno, pues ya por último y por finalizar, 2 curiosidades que vi luego a raíz de ver la película. Esta la recordaba. La decoración que utilizó Mel Brooks y Gene Wilder también para el jovencito Frankenstein son de todo el elemento del laboratorio y tal, son de la película del 31. Qué bueno. Es el elemento que quedó de atrezo del laboratorio de la película del 31. Y luego, una cosa que le vi, porque había leído que Boris Karloff, a raíz de esta interpretación, esta caracterización sobre todo, luego tuvo un montón de problemas de espalda con el tiempo por los zapatones que le pusieron y porque en las rodillas, se ve sobre todo cuando camina, cuando se sienta y corre no, porque si no, no es imposible. Le pusieron una serie de tablas para que no pudiera doblar la rodilla y caminara como más aparatoso. Y le acarreó problemas el resto de su vida. De hecho, él creo recordar que interpretó a la criatura en 3 películas, Frankenstein, la novia de Frankenstein y el hijo de Frankenstein. O sea, el jovencito Frankenstein sería la 4ª, porque es el nieto del doctor, digamos, ¿no? Pero solo lo hizo 3 por todos los problemas físicos, entre otros, que le llevó a la caracterización. Y luego porque, claro, si ahora para caracterizar a alguien te pegas tiempo, te imaginas tener el 31 para pintarte de verde y ponerte todo eso que tiene encima, ¿sabes? Se podrían pegar horas de maquillaje. Mención especial al tema del maquillaje también, ¿eh? Para la época que era y tal. Pero las 2 películas, ahí yo se lo daría a las 2 películas. Sí, a las 2 películas. La de De Niro es brutal en la otra película. Sí. A mí lo que me gusta, y es lo que decía antes, es que Kenneth Branagh supo romper con aquella imagen y crear otra distinta y tan válida
incluso más real, más humana. Pero si ves adaptaciones anteriores y posteriores a estas dos, rara vez se repite esto, salvo en producciones de la Universal y con peor defecto porque no es Boris Karloff, obviamente, y el original es el que al fin y al cabo tiene el que deja mayor pozo. La de Christopher Lee que mencioné antes, La maldición de Frankenstein, de la Hammer, no tiene nada que ver ni con la de Robert De Niro ni con esta, pero porque al fin y al cabo no puedes repetir una marca registrada. Pero me parece bien, y realmente si lees la novela, y la que es más unir piezas de diferentes cuerpos es la de Robert De Niro, porque ahí está la de Boris Karloff, tiene elementos, como dijimos, que han pasado a la historia, pero que no tienen sentido. Los dos tornillos que tienen en el cuello, ¿para qué son? Hombre, al principio es para que le conectaran ahí los... ¿cómo se llama? Pero luego la electricidad que le revive, pero cosas que han trascendido. Le conectaran las pinzas para que estaba la electricidad por ahí. Pero bueno. Que fuera ahí, pero como lo subió allá arriba al cielo, nadie vio cómo pasó. Bueno, Miguel, si tú no lo has visto, te recomiendo la novia de Frankenstein. Está muy bien. De hecho, la novia de Frankenstein... Esa es la segunda. Sí. Si no recuerdo mal, tiene un preámbulo, o sea, una introducción que te cuenta el origen de la novela. No sé si conoces eso. En una noche de tormenta, Mary Shelley reunida con Lord Byron y otro que creo que era el marido de ella, estaban encerrados y como no había internet ni televisión, pues hicieron una apuesta de ver, mientras duraba el encierro, quién hacía la novela de terror más terrorífica. Y la historia nos dejó de esa idea, pues... Pero eso no sale en el biopic de Mary Shelley, ¿no sale en el biopic eso también? Sí, supongo que en el biopic de ella sí, pero que en la novia de Frankenstein, así como en esta aparece ese tipo delante del teatro... Es que, es que a mí me suena esa historia, pero porque vi hace un par de años la película, la de el biopic de Mary Shelley, y me parece recordar esa historia. Pues el comienzo de ese, si no recuerdo mal, empieza así, haciendo de Mary Shelley Elsa Lancaster, que es luego la que hace de la novia. Que también tiene otra iconografía que ha pasado en la historia, que es la del pelo para arriba con las canas. Es otra que ha trascendido el tiempo. Bueno, ya sabemos el disfraz del próximo carnaval. Pues, chiquillos, ¿alguna cosa más? Pues nada, completo. Pues nada, ya con esto servido el Frankenstein, el monstruo de Frankenstein y la criatura de Frankenstein. Y Kenneth Branagh. Y Kenneth Branagh. En paz descanse. Y Christopher Lambert y la inmortalidad. ¿Quién es usted? Él jamás me dio un nombre. ¿Por qué llora? Él era mi padre. He terminado con el hombre. Ya ha finalizado el programa, solamente ya para antes de despedirnos, recordarles que para el próximo programa, que será el programa 66, vamos a ver dos películas. Esta vez nos vamos al blanco y negro, nos vamos al thriller, cine negro quizás, en una de ellas muy bien mostrado, en la otra vamos a verlo. La primera, la película que sería la número 129 de la cinta métrica, sería una película de 1944 dirigida por Billy Wilder, Perdición, y la segunda sería la que sería la película La 130, va a ser una película de 1963 dirigida por Kurosawa, es El infierno del odio. O sea que repetimos, película 129 Perdición, película 130 El infierno del odio. Pues si no hay nada más, nos vemos entonces en el próximo programa. Con la coletilla al final, pero bueno. Claro, No quiero meter presión, ¿eh? Simplemente pórtense bien, no hagan caso de las apariencias, denle oportunidades a la gente, ¿vale? Que por muy raros que nos parezcan en la primera instancia, pueden ser buena gente. Vean a las personas también con las manos. Exacto. Bueno, hoy en día ten cuidado. No se tocones, no toques mucho. Bueno, hoy en día ten cuidado. Olvida Pide permiso de tocar. Córtalo de las manos. Lávate. Corta. Bueno, Gente. Venga, hasta luego. Venga, nos vemos.